hay que tratar de ponerle rostro humano a cada una de las cosas que dice. Uno dice 20.000 establecimientos que hoy están mal relacionados con el tema de la soja, con el tema de la cuenca lechera, con las economías regionales. Me da la impresión de que algunas actitudes más propositivas, más proactivas por parte del gobierno nacional. A mí no me afecta este formato marketinero de Durán Barba, de ir a hablar con una señora que le escribió una carta y acercarse. Si después demostrás que te movés, si después demostrás que llamás, reunís a todos, decís, muchacho, larguen un programa, si te gusta o no te gusta, después es otra cosa. Pero si no haces eso, terminás como haciendo el contenido de la cosa, ¿no? Es una cosa, la política. La política es transformación, es involucrarse para mejorar la condición humana de nuestra gente, de hombres y mujeres de nuestro entorno, de ciudadanos, y daría la impresión de que la cosa pasa por otro lado, ¿no? Es una percepción de vacío. Prometió 20 millones para los cascos urbanos, 80 todavía no llegó nada. Los créditos del Banco Nación, no hay nadie sabe nada de esto. La angustia es hoy. Yo te puedo mostrar hoy o ayer un mail recibido de gente que dice que no dan para más. El gobierno provincial sí se ocupó, el ministro Contigiani sí se ocupó. Ya se están ejecutando 300 millones de pesos, y eso que en realidad la escala es distinto para solamente el Ministerio de la Producción. Me da la impresión de que no se dimensiona el grado de impacto que va a tener esto, además que va a tener sobre las arcas nacionales y provinciales. No lo dimensionó el gobierno nacional, que está ahí, parece encorsetado por el apriete de algunos gobernadores, que a su vez tienen representantes en las cámaras de diputados y senadores, que a veces le complejizan leyes que necesita sacar o que no quiere que salgan, producto de negociaciones. Nosotros tenemos una buena perspectiva en términos de lo que eran los ingresos públicos, que se puede ver dificultada por el impacto que tiene, por ejemplo, pérdidas en el término de la soja de 4 millones de pesos, 5 millones de pesos, de 6 millones de toneladas de soja, a razón de $350 la tonelada. Es un número bastante complicado. Me parece que este es un tema que hay que trabajar. Siempre está la agenda de lo importante, de la obra de alto impacto, y la agenda de lo urgente, y hay que manejarse con las dos agendas. Cuando hablamos con empresarios, con productores de toda la provincia, plantean alguna cuestión que tiene que ver con obras de infraestructura, y yo creo realmente que es un tema que hay que trabajar mucho más. Nosotros durante 8 años hemos tenido el maltrato del gobierno nacional, que ha impedido que tengamos en algunos casos recursos que nos pertenecían por derecho propio, y en algún caso ser beneficiados con la discrecionalidad del gobierno nacional. Esto no ha ocurrido, lo mejor es que no haya discrecionalidad, pero hay momentos como los momentos de la urgencia, donde hay que estar presente más allá de cualquier análisis, y no lo está. Este gobierno provincial ha puesto especialmente el acento en la infraestructura para generar desarrollo, para generar empleo, además del empleo que genera por sí mismo la obra de infraestructura. Las obras generan, según la característica, una obra hidráulica tiene un alto impacto en términos de empleo, y hay otras que menos, quizás la vial, pero generan empleo. Las inversiones en infraestructura deberían ser algunas relacionadas con el transporte, con la comunicacional, con la logística que necesita la empresa, con el desarrollo energético,
y con algunos otros, agua, cloaca. Entonces nosotros tenemos que saber, y este es el centro de la cuestión, porque algunos dicen endeudamiento, esto se llama uso del crédito público, está en todos lados, es un recurso que se utiliza, que la provincia hoy está en una situación financiera ideal, porque estamos hablando menos del 2%, y además es uso de crédito público para obra pública, para infraestructura, este es el verdadero concepto, infraestructura que es la necesaria para generar otros beneficios que generan empleo. No es como en el caso de la emisión de bonos que hiciera el gobierno nacional a partir de la apertura del mercado y de la salida con los hold-out, que estamos hablando de un endeudamiento que es para fundamentalmente en un 70, un 80% para los sectores financieros y otros para saldar déficit y gastar recursos corrientes, caja, digo. Esto es obras, es dinero para infraestructura. Entonces uno tiene que ponerse a pensar que cuando habla de caminos y de rutas, está hablando de la accesibilidad para que un chico vaya a la escuela o para que alguien vaya a un club o para que una empresa pueda mejorar su grado de competitividad por los costos que ello implica. Que cuando hablamos de una hora de agua, estamos hablando de la posibilidad de tener una estructura que va a impedir que, por ejemplo, muchos de nuestros chicos no tomen agua no apta para el consumo. De esto estamos hablando. O de gasoductos que tienen un alto impacto en la vida de la gente y también en la competitividad de nuestras empresas. Entonces, hay algunas críticas que dicen que el endeudamiento, digo, es hacernos cargo de una deuda social y de pensar un esquema de estructura que genere empleo, que hoy es el gran tema, porque cuando hay empleo se reducen los niveles de frustraciones, pareciera como que hubiera norte. Entonces estamos hablando fundamentalmente de recursos para construir futuro. Primero, que en realidad esto es una autorización que después se va a hacer uso en función de las cuestiones del mercado. Algunos hablaban de que no estaba claro las tasas y que hasta cuándo, pero digamos, nadie va a adelantar el juego cuando es una negociación. Esto está absolutamente claro. Digo, si alguien tiene alguna posibilidad de obtener hoy fondos en pesos, que lo ponga arriba de la mesa, que lógicamente lo vamos a escuchar. Además es una autorización. Esto significa de que en realidad después el gobernador hará uso según las circunstancias y las condiciones de cada momento, pero es para obras de infraestructura, no es como el juicio que vamos a pagar próximamente los santafesinos por la salida de la privatización de agua con aguas provinciales, un juicio que ya está a punto de salir, que lo pagamos por una política errática, pero además que no va a traer ninguna clase de beneficio. A mí me parece que gobernar significa también tomar decisiones para hacernos cargo de estos desafíos que tenemos hacia adelante, que en este caso es justamente pensando en el mediano y largo plazo. Por eso decía hoy, la inmediatez a veces del problema, pero lo que sostiene un buen gobierno, más allá de su capacidad de ser buen bombero, es decir, de atender al problema, es la capacidad de sostener una visión en el mediano y largo plazo, inclusive en las situaciones de coyuntura, porque lo que va a modificar sustancialmente la vida de la gente, lo que va a mover el amperímetro en la vida de la gente, es la capacidad de sostener estas obras de infraestructura a mediano y a largo plazo.